Bueno, entonces, ¿quién me recuerda qué es SAS o qué beneficios tiene SAS? ¿Alguna idea? No, no quedó muy claro, sabes que lo vimos. Es que era como el CSS con superpoderes. Ese es el eslogan, sí, muy bien, Elizabeth, ese es el eslogan que ellos manejan. Pero, ¿y te Pues acuerdas te acuerdas de pronto de alguna funcionalidad, algunas características? ¿Qué podía hacer yo en CSS que no podría hacer en, perdón, qué podía hacer en Pues SAS? yo me como acuerdo. que, Ah, perdón. dale. No, dale, Elisa, dale. Bueno, no, pues como que le ahorraba a uno mucho código del CSS porque como que se pueden hacer cosas globales ahí más fácil que en el CSS. Dale, Steven. Ah, sí, yo me acuerdo que había como más jerarquía en ese sentido, porque podías como si fueran un tipo de clases hijas hacia adentro y era como más organizado. Exactamente eso. Eso que tú dices se conoce como nesting. Nesting en la traducción es como anidar, poder anidar clases. Sí, entonces facilita mucho la hora de entender el código. Y más si utilizamos la metodología de clases BEM, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, tenemos que como las características principales tenemos variables que ya están incorporadas en CSS, pero SAS fue el precursor de esa tecnología. Yo puedo definir variables para definir un color, para definir píxeles, para definir, bueno, cualquier cosa que yo quisiera. Tengo también el nesting y por último, pero no menos importante, están los mixing. ¿Te acuerdan los mixing? Que es como una clase de función que yo puedo repetir en diferentes clases para aplicar unos estilos. Entonces, eso también me va a ayudar mucho a ahorrar líneas en mi hoja de estilo. Entonces, vamos a nuevamente a practicar esto, a abrir nuestro repositorio y voy a crear ya no un archivo acá, sino que quiero crear una carpeta para que le hagamos un proyecto SAS desde cero. Sí, entonces voy a crear aquí, déjenme hago un poquito de zoom. Eso está mejor. Y voy a crear aquí en examples un nuevo folder que se va a llamar SAS. ¿Sí? Y aquí en SAS voy a tener mi index.html de toda la vida. Y aquí voy a crear entonces una carpeta que se llama style. ¿Vale? Bueno, entonces nuestro HTML que va a tener. Ese HTML se me ocurre que podemos tener un nav. En este nav tenemos un UL y en este UL tenemos 3 listas, ¿sí? Lo de toda la vida. O sea, ya están duchos con eso. Home, About Us y Contact Us. ¿Sí? Luego podemos tener otra sección que sea una galería. Entonces tenemos Section Gallery. ¿Sí? Y en esa galería pues tenemos un Gallery Item por 6. ¿Sí? Y luego tenemos, por ejemplo, otra sección que sea Features, como para seguir el ejemplo de nuestro landing page. ¿Sí? Aquí también tenemos otros 3. ¿Sí? Y finalmente tenemos nuestro footer. ¿Sí? Este footer va a ser un copyright. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra paginita, ¿cierto? Ahora, vamos a crear entonces nuestro archivo SAS. Normalmente lo podemos llamar como styles.cscss. ¿Sí? Y miren que aquí ya me puso el loguito de SAS. Entonces, le damos a guardar y ya aquí, en este archivo, podríamos empezar a escribir SAS. Algo muy interesante, muchachos, es que yo puedo importar archivos SAS dentro de otro archivo SAS. Es decir, que yo podría tener una manera muy organizada de tener el CSS de mis componentes. Por ejemplo, yo aquí tengo estos componentes. Tengo un componente nav,
un componente galería y un componente features. Entonces yo podría llegar acá y decir que voy a crear un archivo SAS para la galería. Y todos los estilos de la galería los voy a poner aquí. Y yo en este archivo styles, yo puedo decir import gallery. ¿Sí? Entonces miren qué está pasando acá. Al yo hacer esto y organizar todos mis CSS por archivos, pues ya va a ser mucho más sencillo realizar cualquier cambio. No sé si ustedes se dieron cuenta que en sus proyectos su hoja de estilos eran más o menos 500 líneas y a veces era muy complicado encontrar el lugar donde había que hacer la modificación. De esta manera, si tenemos que hacer un cambio en galería, pues uno ya sabe, voy a irme a la galería y ahí debe estar la clase que necesito modificar. Que necesito hacer un cambio en el footer, pues voy a tener un archivito footer donde voy a realizar todos los cambios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo en mi SAS de la galería, en esa galería tengo esto. Entonces yo aquí voy a decir, gallery, va a ser un background color, por ejemplo, verde, ¿sí? Recordemos lo de el nesting, el anidado. Entonces yo podría venir acá con este simbolito más item, ya estaría accediendo al hijo, a los elementos internos que tienen la clase esta. Y le voy a decir que cada elemento mida 100 píxeles de ancho y también 100 de alto. Y esto va a tener un background color grisecito. ¿Sí? Entonces recuerden, para correr SAS en nuestro proyecto tenemos nuestra extensión que se llama, por aquí está, a ver, es que está por acá, está de última. Y, profe, perdón, Esta. ¿Sí? Dime, Angélica. me perdí un poquito con el punto galería, es decir, porque es que estamos haciendo otro archivo SAS llamado Porque, gallery para... ya te explico. Porque resulta que SAS nos da la libertad de separar nuestros CSS. Entonces va a ser mucho más sencillo después editarlo, por ejemplo. No sé si en el caso de todos los proyectos, nuestro archivo CSS terminó siendo un archivo larguísimo. Y muchas veces encontrar la clase que necesitamos modificar, algo por ese estilo, era complicado, precisamente porque eran muchas líneas. SAS nos permite separar nuestro código en diferentes archivos. Entonces ya, por ejemplo, Angélica, si tú tienes que hacer un cambio en la galería, pues vas a tu archivo de galería y aquí ya va a estar todo, solamente van a estar los estilos de la galería. ¿Sí? Y yo en Styles importo. Entonces yo, por ejemplo, este va a ser mi archivo base y aquí yo voy a importar tanto la gallery como features, como footer. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a crear, aquí se va a crear el mismo archivo que teníamos antes, cuando recién, mejor dicho, el archivo que tienen ustedes en este momento. Esto se va a compilar y va a crear también un CSS larguísimo. Pero al utilizar SAS, pues vamos a poder tener la facilidad de editar cada componente separado. Por ejemplo, digamos que yo, el diseño cambió de la galería, entonces hay que hacer un cambio acá. Yo ya sé, tengo que hacer un cambio en galería, pues entonces buscamos en los archivos SAS cuál hace referencia. En este caso sería gallery, y yo podría venir aquí y le digo, listo, entonces ya no va a ser gris, sino que va a ser negro. ¿Sí? ¿Sí me entiendes la lógica de para qué utilizar diferentes archivos, varios archivos? Sí, profe, ya me quedó claro. Nos va a dar, dale, con mucho gusto, nos va a dar mucho orden al momento de nuestra página web. Por ejemplo, me imagino que ustedes al hacer su landing page, pues hubo bastante inconveniente, entonces tenían que ir a las clases, modificarlas, tocaba dar scroll mucho. Bueno, aquí no, aquí simplemente en cada uno de los archivos vamos a tener lo que hace cada componente, ¿sí? Cada bloque en este caso galería. Entonces, retomando, recuerden que tenemos que tener la extensión Live SAS, que es esta, Live SAS, corriendo instalada pues en nuestro Visual, y simplemente le vamos a dar aquí.
en Watch SAS, acá abajo. Una vez le damos Watch SAS, él ya empieza a ver los archivos. Podemos guardar. Y entonces, miren, estos no los tengo definidos, comentémoslos. Entonces, simplemente le di un import gallery. Si nos vamos al output, que va a ser styles, miren que aquí también ya queda lo que está en gallery, en este archivo gallery. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a dejar aquí el styles y cierro esta acá y solamente dejo abierto gallery. ¿Sí? Entonces, ya cualquier cambio que yo esté haciendo en gallery se está viendo reflejado en styles.css. Por ejemplo, agregamos otro cambio acá que puede ser un border radius de 5 píxeles. Eso no se recarga el tiempo. Washing. Ya está washing. Y aquí. Ay, no se queda mal. A ver. Parece que no está washing. Agreguémoslo acá. Border radius de 5 píxeles. A ver. Sí, aquí sí ya lo puso. Sí, entonces miren que los cambios que yo hago en Gallery se están viendo reflejados también en Styles. Y al final de cuentas, pues este styles.css va a terminar siendo un archivo larguísimo, que es el que vamos a importar en nuestra página. Pero al momento de editarlo, nosotros vamos a editar, son los galleries. ¿Sí? Este archivito nada más. Entonces, yo tengo que simplemente llegar acá en mi archivo HTML y importar el .css nada más, que va a ser styles.css. ¿Sí? Y aquí ya me va a funcionar. Voy a abrir el archivo. Y por aquí lo tenemos. Y miremos por qué no está cogiendo. Ah, porque no tengo nada acá. Gallery está viendo 0. Y este gallery, se escribe mal gallery. Este gallery, recuerden comando D y gallery. Sí, entonces aquí ya está mi gallery. Entonces si utilizamos nuestro hermoso flex, podría decirle acá que gallery va a tener un display flex. Sí. Y creo que hay un problema con esto, que nos está recargando el tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, también una de las ventajas de SAS es que le agrega todos los prefijos para los navegadores. ¿Sí? Entonces, en caso tal de que eso ya no sucede, pero anteriormente, cuando se utilizaban esas propiedades que eran tan recientes, tocaba añadirle un prefijo a cada una de las propiedades. Este WebKit es el de Chrome y este MS es el de Safari. Sí, entonces tocaba añadirle ese tipo de prefijos para que funcionaran bien las cosas. Ya no es necesario, ya con simplemente ponerle flex funcionaría, pero era algo que antes había que hacer. Pues, mejor dicho, llegamos en buen momento. Y aquí va a ponerle un margin de 0 arriba y abajo y a los lados 20. Pero no sé por qué no está recargando el tiempo. Voy a investigar eso, que de pronto es por la versión de SAS en Visual Studio. Entonces, les quedo viendo esa. Porque algo sí muy interesante de SAS es poder hacer ese tipo de cosas. Yo puedo tener esto que importa acá y luego decir que importa también Footer y va a ser mucho más fácil hacer cambios. Aquí dice que no encuentro Footer, creamos Footer por acá. O espérate, a ver, vamos a una cosa que de pronto es que estos archivos normalmente también se les ponen así. Washing. A ver, tengo mi gallery por aquí, vamos a ver. Y aquí le voy a poner
un margin 0 y 20 lados. A ver si esto funciona. No. Bueno, les quedo viendo cómo podemos utilizar bien el import utilizando esta extensión, porque normalmente también uno puede ejecutar SAS desde la terminal. No necesariamente desde la extensión, sino instalas SAS en tu computador y ya él va a hacer la compilación del SAS. Sí, usted no sé por qué no me deja hacer bien el import. Pero bueno, ya sabemos que estos imports los podemos hacer en SAS y nos va a facilitar mucho la hora de editar o de mantener nuestro código. ¿Sí? Entonces yo más vale lo que voy a hacer es que voy a seguir trabajando acá. Entonces tengo aquí mi import y aquí sigamos trabajando. Entonces ya digamos la primera, el gran feature o la gran ventaja de SAS es que podemos importar nuestros archivos. ¿Sí? Como segunda opción tenemos las variables. ¿Alguien recuerda cómo empezar las variables en SAS? ¿Cómo empezaban las variables? ¿Cómo define una variable en SAS? ¿No recuerdan? No, profe, ni idea. Listo. Para definir una variable en SAS es con el signo de peso. ¿Sí? Y aquí puedo decir, por ejemplo, esto va a ser la variable black y esta variable va a recibir el color negro. ¿Sí? Que normalmente pues no todo negro tiene que ser negro full, entonces digamos que para mí este negro va a ser este tono. ¿Sí? Que blanco no va a ser blanco blanco, sino que puede ser este tonito de por aquí, por ejemplo. ¿Sí? También puedo definir, por ejemplo, anchos o píxeles, lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, puedo definir esto y voy a decir que large son 5M y que small son 2M. Entonces, yo ya manejando todas estas variables, pues va a tener un código homogéneo y va a tener unas características. Entonces, por ejemplo, seguramente al momento cuando ustedes hicieron su landing page, habían de pronto tamaños que nunca más se repetían en la página. Entonces, de esta manera, pues podemos hacer un código más compacto e igual. Entonces, los títulos ya van a medir siempre 5M, los párrafos 2M. Entonces, todo va a ser homogéneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo tener un título acá. Entonces, yo le puedo decir... yo quiero que todos los títulos siempre midan 2.5. Entonces, yo siempre utilizaré esta variable para definir los títulos. Por ejemplo, definamos en cada galería, va a haber un H2 que se va a llamar Gallery Title. ¿Sí? Y aquí voy a decirle, sí, solamente esto, Gallery. Entonces, yo me vengo por acá a los estilos y le voy a decir a esta clase que en su font size siempre reciba title. Sí, aquí compilo bien. Y mientras que ya esta galería siempre va a medir 2.5 M. Por ejemplo, si tuviera yo otra, por ejemplo acá, también tengo un H2 que va a ser Features Title y el nombre va a ser Features, pues entonces también yo podría hacer esto. Gallery Title, perdón, aquí no era, estoy viendo el compilado, aquí. Aquí yo podría decirle Features Title va a tener un font size de title. ¿Sí? Ahora, recuerden que si yo tengo clases que hacen lo mismo, pues yo podría poner aquí una coma, Features Title. Entonces aquí estaría aplicándole este estilo de font size tanto a Gallery Title como a Features Title. ¿Sí? Y aquí ya me funcionaría. Entonces miren que estoy utilizando variables para que las características o los elementos de HTML sean idénticos.
¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas podemos definir las variables. También otro gran caso de uso es, por ejemplo, cuando nos piden un ajuste en el diseño. Mira, que ya el título no tiene que medir 20 píxeles, sino que tiene que medir 50. Ah, bueno, no hay problema. Puedo cambiar esta variable por 5n, por ejemplo, y ya el cambio está hecho en cada uno de los elementos. Anteriormente, en nuestro CSS, pues tendríamos que habernos ido, por ejemplo, a ver, por acá, a nuestro HTML y mirar las ocurrencias y decir, ah, bueno, mira, este font size, por ejemplo, aquí, a ver, font size, era de 20, me tocaría buscar en todo lado, donde hayan 20 píxeles, cambiarlo, cada uno, manualmente. Aquí no. Aquí con cambiar una variable, pues ya estaríamos afectando todo el documento, todo nuestro HTML. ¿Sí? Entonces, miren que yo puedo definir tanto colores, como unidades de medidas, como píxeles, bueno, lo que yo quisiera guardar. ¿Sí? Puedo guardar colores en este formato, colores en hexadecimal, o sea, no hay límites en lo que pueden guardar este tipo de variables. ¿Sí? ¿Entendido esta característica de las variables? Y creo que sí, profe. Excelente. Entonces, el siguiente feature, o que ya lo más o menos lo conocemos, lo vimos en la galería, es el nesting. ¿Sí? Es el poder anidar clases. Entonces, enfoquémonos un poquito en esa característica para que lo entendamos bien. Y es que, por ejemplo, yo tengo acá en features. Anteriormente, lo que haríamos sería definir aquí, por ejemplo, tengo un background que va a ser, bueno, utilicemos un background que va a ser black, para utilizar estas mismas variables que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos un black, y si yo quisiera acceder, por ejemplo, a estas clases, pues yo podría acceder de la siguiente manera. Features, item. ¿Sí? Y aquí le voy a decir que esto tiene un width de 50 píxeles y un height de 200. ¿Sí? Así accedíamos antes. ¿Sí? Pero miren que entonces no hay una jerarquía en las clases. ¿Sí? Yo podría fácilmente, gracias a SAS, meter todo lo que esté dentro de features aquí adentro. Y de esa manera yo voy a entender que lo que está aquí adentro, pues pertenece a todo el bloque features. ¿Sí? Entonces yo aquí podría haber hecho esto. Features, item, y acá es donde voy a agregar este código. Y funciona. Entonces, de esta manera, yo ya voy a saber que en features, pues va a estar todos los elementos o todos los estilos que modifican a este bloque, ¿sí? A este bloque. Y van a ver que esto, features, a ver. Features, tiene ya el background. Ajá, ahí está. Features, escribí session, no es porque sí como léxico hoy. Section. Entonces, listo. Entonces, miren, aquí ya está nuestra sección de features. Y agreguémosle un background color a estos ítems de acá. Un background color que va a ser white. Entonces, pues, reutilicemos estas variables que hemos definido. Y miren, aquí están. Entonces, definámosle a este señor de acá también un display flex. Y a esto le damos también un margin de serie 20 píxeles. Sí, entonces miren, ahí está nuestra galería y nuestros features. Sí, entonces miren, de esta manera funciona el nesting en SAS. Ahora, este simbolito significa que va a tomar el nombre de la clase padre. Es decir, ese ampersand significa features. ¿Sí? Entonces yo podría decirle a esto, item.
Entonces miren que estaría diciéndole features, guión bajo 2 veces, item. Entonces yo ya me estaría ahorrando, tenía que escribir nuevamente y ser redundante con este features. ¿Sí? Entonces ya, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, ténganlo siempre clarísimo. Cuando ustedes vean en SAS este símbolo está haciendo referencia a la clase o a la clase padre. ¿Sí? En este caso, features. Y miren que de esta manera pues, se ve mucho más elegante y no somos repetitivos con la clase, que es básicamente lo que quiere evitar SAS, que seamos repetitivos en nuestro archivo. ¿Sí? Entonces miren que de esta manera pues ya el resultado sigue siendo el mismo. Y estoy afectando la clase interna features item. Sí, muchachos, está clarísimo entonces el nesting. Entonces, por ejemplo, si digamos que yo aquí en features item también tengo algo adentro, pues aquí también podría hacer un nesting del elemento. Por ejemplo, aquí va a ser un feature, va a ser un H3 y esto va a ser un features subtitle. ¿Sí? Entonces, yo aquí como este H3 está dentro de features item, pues yo puedo seguir la misma estructura acá. Y entonces aquí sería features. Recuerden que como, bueno, vamos a ver, features, subtitle. Y este color va a ser black. Si le puse la clase así, features, subtitle. Sí, perfecto. Lo guardemos y miremos. Y miren que aquí cambió el estilo. Ah, no, miento. Feature, subtitle. Perdón, es que me falta un punto y coma. SAS sí es muy celoso con los punticomas. ¿Sí? Si le falta un punto y coma, deja de trabajar. Pero de igual manera no cogió. Feature, subtitle. Feature, subtitle. A ver. Miremos cómo está compilado el SAS. Y miremos qué hizo. Este no es. Oh, caramba, miren que no me está. Paremos este washing. Venimos para acá. Ah. Miren, ¿cuál era el error que estaba agregando? Era esto dentro de Gallery. ¿Sí? Entonces esto en la vida iba a funcionar y me está diciendo que no encontraba black. Pues claro, es que no estaba haciendo donde era. Voy a instalar este archivito de Gallery, que este archivito no es. Y es aquí. Sí, aquí sí le damos nuevamente watch as. Y aquí ya está compilando. Miren. Ahorita sí, miren que este H3 ya tiene esta propiedad, este color. Y miren que él me está anidando las clases. Él ya sabe que este subtitle está dentro de features item. Solamente anidándolo de esta manera. ¿Qué pasa si yo a esto, por ejemplo, le digo, utilizo el símbolo de ampersand y luego hago subtitle? ¿Creen que va a funcionar igual? Sí, creo. ¿100% segura? Sí, Vamos a ver. va a apostar. Chan, chan. ¿O No no? agrego la clase. ¿Por qué crees? Pues no sé, pero porque ya se pierde la clase principal, ¿no? Porque ya la clase principal es item. Ya no es features. ¿Sí? O sea, este ampersand lo podemos utilizar al nivel siguiente del root, pero ya si lo utilizamos, por ejemplo, dentro de un hijo,
pues ya este significado ya no va a pertenecer a features, sino que va a pertenecer, aquí este ampersand va a ser features item. ¿Sí? Entonces, si miramos el output, lo que nos arrojó este CSS, mira que exactamente está cogiendo ya como padre o como significado, como valor, el hijo, features item, y adentro ya está el subtitle. ¿Sí? Ya, Features. Este ampersand siempre va a tener el significado o el valor del padre del elemento. En este caso, el padre del subtitle es item. Entonces, mejor lo que hacemos en este caso es simplemente anidar de esta manera, features subtitle. Y no tenemos problema. profe, y si es así, ¿por qué lo ponemos dentro de item? Ah, bueno, esa es otra. Si queremos hacer aquí es porque estamos tratando de manejar la misma estructura del HTML. En el HTML nos está diciendo que feature subtitle está dentro de features item. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar esa estructura o simplemente la dejaríamos también, muy bien, Angélica, a nivel de acá. Y aquí sí ya podríamos utilizar subtitle. ¿Sí? Y aquí podríamos dejar color. Y también nos ahorramos pues tener que escribir feature. Profe, ¿y qué pasa con los modificadores? ¿También se puede hacer así? Exactamente. Entonces yo aquí puedo tener un modificador. Por ejemplo, para ese caso puntual, sí es muy bacano utilizarlo adentro. Yo aquí puedo tener un modificador y ese modificador va a ser, por ejemplo, red. Y esto va a cambiar el ítem de color blanco a rojo. Entonces, mira, yo ya creé este modificador y esta es la medida. Entonces yo aquí estoy diciéndole a este señor que este ampersand va a significar features item, y si le agrego este red, pues va a quedar nuestro famosísimo modificador que sería features item red. ¿Sí? Ah, sí, ya, profe. Entonces yo ya podría usarlo acá en este item, por ejemplo, y haría esto, features item red. No, profe, me Y, perdí. Entonces, ¿por qué dos veces? porque así funciona un modificador. Yo tengo un modificador, tengo una clase principal que es features item y luego es el modificador que le va a agregar el color rojo solamente. ¿Sí? Este features item está definiendo el ancho, el alto, el background, el margen, y el red solamente va a cambiar el color. Ah, ya, profe. ¿Sí? Así es como funciona el modificador. El modificador solamente está cambiando una parte de la apariencia del elemento. Entonces yo tengo que repetir las dos. O sea, porque si yo quito esto, esta primera clase, pues solamente va a quedar rojo, pero no va a tener márgenes, no va a tener nada. Sí, mira, solamente va a tener el rojito. Ya si yo le pongo las dos clases, tanto features item como el modificador, pues mira que él ya va a tener un ancho, un alto, una margen y adicionalmente el modificador que le va a cambiar el color a rojo. ¿Sí? De esta manera entonces podemos utilizar los modificadores con el nesting y mira que también funciona muy bien. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Listo. Queda claro entonces cómo funciona el nesting y cómo podemos anidar clases y cómo podríamos entonces jugar con los elementos hijos y con los modificadores. Sí, profe. Toca pasarlo a la práctica a ver qué tal. Sí, en la práctica es donde nos damos cuenta si verdaderamente quedó claro. Bueno, y finalmente, muchachos, yo diría que para cerrar la parte de SAS y la gran ventaja que nos ofrece son los mixins o las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo aquí ya tengo definido un title, que es este, ¿sí? Pero entonces yo podría definir una clase title para todos los elementos. Por ejemplo, yo creo que mi title con family, casi defino, aquí está.
Digamos que yo creo que ese es mi font family. Quiero que el font size sea 5 ems. ¿Sí? Bueno, miren que ya tengo un title, entonces más vale utilizamos esta misma variable, title. ¿Y qué más? Que tenga un color. Definamos otro color acá. O no, dejémoslo así. El color lo va a definir el mixing. Por ejemplo, por el momento lo voy a dejar verde. ¿Sí? Entonces digamos que este es mi título. Yo puedo crear un mixing, y lo creo así. Mixing, title. Y este mixing va a poder recibir variables. ¿Sí? Entonces yo aquí a este señorito le podría decir que este mixing va a ser esto. ¿Sí? Y va a recibir la variable color. Entonces, esto va a pasar por color. Y bien, literalmente es como creando funciones en JavaScript o en primero que creo que era en Processing también unos parámetros, y los parámetros después podía jugar con ellos internamente. ¿Sí? Entonces, mira, aquí está mi mixing. Déjenme yo algo acá. Mixing. Venga, les comparto esto. A ver. Sí, entonces miren, normalmente inicializamos el mixing, le decimos el nombre del mixing, internamente va a tener las propiedades de ese mixing, puede ser un margin, un padding, bueno, las propiedades que ya sabemos manejar muy bien, y luego simplemente con un include, miren, podemos llamar ese mixing. En este caso, acá lo definieron con este. ¿Sí? Y de igual manera, miren, como lo estamos haciendo ahorita, podemos crear un mixing que reciba parámetros y luego sus parámetros utilizarlos como propiedades. ¿Sí? Entonces, aquí ya creamos nuestro hermoso mixing title. Recibe el color solamente por ahorita, pero también podríamos definirle, bueno, páseme también el font size. ¿Sí? Entonces, pasamos el font size por acá. Y así queda nuestro mixing. Luego, entonces, yo internamente, por ejemplo, yo creo que Gallery Item tenga el mixing, le voy a decir include title, pero entonces yo creo que, por ejemplo, por cuestiones de diseño, yo quiero que el título de galería sea solamente de 2 ems, small. Entonces yo aquí puedo pasarle la variable small y le puedo pasar un color. En este caso, el color que le va a pasar va a ser... Hay que preparar los colores para la clase, muchachos, que siempre me quito. Este azulito. ¿Sí? Esto funciona. Aparentemente sí. Entonces, mira, aquí le estoy diciendo. Voy a añadirle a la clase de Gallery Title este mixing, donde le voy a pasar la variable small como font size y este color azulito para que me lo defina aquí en color. Sí, entonces miren, aquí ya está el mixing. Déjenme yo quito este galería de aquí. ¿Sí? Entonces miren, recapitulemos. Tengo mi clase Gallery Item y le puedo añadir un mixing. Este mixing, ¿qué hace? Le va a cambiar el font family, en este caso la fuente tipográfica, y adicionalmente le va a cambiar los parámetros del tamaño y del color. Ventajas de los mixing, que yo puedo tener variables. Puedo pasarle variables, ¿sí? Entonces, este mixing puede ser diferente para los demás. Por ejemplo, tengo este features title y yo también podría decirle, hey, voy a reutilizar ese mixing aquí en features title para ahorrar esta propiedad. Y yo quiero que features title no sea small, sino que sea flash. Y que el color no sea azul, por ejemplo, sino que sea rojo. Por aquí. El resultado, el mismo. Miren, entonces Gallery quedó más pequeñito y Features, que le dije que fuera large,
pues quedó más grande. ¿Sí? Entonces miren, yo puedo reutilizar los mixing para lograr este tipo de cosas solamente con un mixing. Si hubiéramos hecho esto en CSS normal, nos hubiera tocado definir una clase para la pequeña y otra clase para la grande, modificando las propiedades. No. Con mixing podemos lograr ese tipo de resultados. ¿Sí? Entonces, no hay un límite de parámetros que le pueda pasar, pero pues tampoco se trata de que pongamos aquí 100 propiedades, ¿no? Sino que hacerlo muy específico para cada uno del objetivo que tengamos en el momento. Y en este caso, pues, este mixing que nos puede tener un margin de 0, un padding de 0, y le puedo dar un text align center, por ejemplo, text align center. ¿Sí? Y un width del 100%. Entonces, los mixing pueden tener todas las propiedades que se necesitan para que funcione. Entonces, miren. ¿Sí? Ah, que entonces también tengo por aquí este footer. Listo, no hay problema, lo ponemos también. Pongamos eso entonces como un H2 footer title. Copy. ¿Sí? Entonces nos venimos para acá y entonces en footer title voy a darle también, voy a utilizar el mixing del título. Y en el footer vamos a utilizar el small. Uy, bueno, small, ¿sí? Y la siguiente propiedad que es el color, pues miren que también yo podría no utilizar RGB, sino que puedo utilizar simplemente estas propiedades. Y también me va a funcionar. Perfecto. Sí, miren, aquí ya añadió. Le añadió todas las clases, todas las propiedades del mixing y adicionalmente, miren que varió dependiendo de las propiedades. Que yo les iba a decir algo más. Se me fue la paloma. Profe, pero ya, perdón. Dime, Angélica. No, pero que no se te vaya a traer la paloma, profe, perdón. Ya se me fue, ahorita miro cómo la recupero. Ah, bueno. No, profe, es que ya me confundí un poquito con este. Listo. Miremos, o sea, yo creo que necesitamos que esto quede súper claro porque es el mayor plus de SAS. Normalmente, muchachos, a ver, ¿y saben qué voy a hacer? No. Por ejemplo, tenemos títulos en nuestras páginas, ¿sí? Normalmente lo que hicimos en nuestro proyecto, y estoy casi seguro que recuerdo haberlo visto, es que tenemos diferentes títulos de nuestras secciones, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, Angélica, tú tenías un título que definía como features o galería, ¿sí? Un título para dar inicio a las secciones. Normalmente, esos títulos queremos pues, darles estilos. Y por lo general, esos títulos son muy parecidos entre sí. Normalmente solamente cambia el color, pero el font size, los márgenes, el centrado es el mismo en todos. Miremos, por ejemplo, en esa página de Slack que estamos haciendo. A ver, ¿cómo está acá? Por ejemplo, miren esto. Este subtítulo es el mismo de este. ¿Sí? Seguramente estos subtítulos comparten la misma clase y la clase tiene los mismos estilos. Igual esta. Sí, miren, por ejemplo, estoy 100% seguro que este subtítulo tiene el mismo tamaño de ese subtítulo. El único cambio es el tamaño. Para eso podríamos utilizar un mixing. El mixing va a tener todas las propiedades del font size, del margen, de alineado, pero simplemente va a recibir el color para que varíe dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, retomamos nuestro ejemplo. Tenemos 3 subtítulos. Tenemos nuestra galería, tenemos nuestro features y tenemos nuestro copy. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, Angélica? Sí, profe. Oh. Listo. Entonces, ya tengo mis clases para mis títulos, que es esta, Gallery Title.
Y yo ya tengo definido un mixing. ¿Este mixing qué está haciendo? Simplemente le estoy cambiando el font family, estoy cambiando la fuente tipográfica, estoy añadiéndole un font size y un color. Estos son boas que le metí aquí por la que se viera bonito. ¿Sí? Pero entonces yo ya puedo definir entonces una clase. En este caso va a ser Gallery Title. Y esta clase va a tener el mixing del título. Include title. Ah, ya se me volvió la paloma. Sí, y miren que cuando define este mixing me recibe dos parámetros, el font size y el color. Yo entonces le podría... Dime. O sea que uno en el mixing, dentro de estos parámetros que uno le dice, como el font size y el color, es porque esos son los que yo pienso modificar en cada uno. Exactamente. Sí, son las variables que yo quisiera modificar. Seguramente en en el ejemplo que vimos de Slack no hay necesidad de cambiar el font size. Entonces dejémoslo así, por ejemplo. Y internamente, este font size va a ser large. ¿Sí? En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Va a decir que todo el que utilice un mixing de title siempre va a tener un font size large. En este caso, 5M. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este gallery title puede utilizar este mixing este mixing y simplemente le voy a decir que el color sea blue. Nos vamos al código y ya gallery es blue. Lo mismo, por ejemplo, para features title. Reutilizamos el mixing de title, include title, y el color va a ser red. ¿Sí? Y mira entonces, Angélica, que los títulos comparten las mismas propiedades, pero simplemente con un pequeño cambio, el color. Y de esta manera estoy reutilizando el código, porque antes, seguramente, si me fijo en sus códigos, ustedes hubieran hecho esto para cada uno de los títulos. Y le hubieran puesto color aquí red y aquí blue. ¿Sí? De esta manera estamos ahorrando muchísimas líneas de código, pues porque le estamos dando toda la responsabilidad al mixing de que reparta ese CSS. ¿Sí? Seguramente así hubiera quedado en su CSS. Hubieran repetido todas estas propiedades y simplemente le hubieran cambiado el color. Para eso nos sirve mucho el mixing. Ya, pues ahora sí ya me quedó más claro. Más claro, muchos de ustedes también están claros ya con el tema de los mixing. ¿Quedó claro como el agua? Ambicioso lo del agua, pero Agua Sí, turbia. sí. Listo. No, bueno, ahí miramos cómo podemos profundizar en esto más adelante. Bueno, otra cosa interesante es qué pasa, por ejemplo, muchachos, si yo defino este title, pero si este mixing espera un parámetro y yo no se lo defino, miren qué va a pasar. Él de una me quiere error y me dice, el mixing de título está pendiente o le falta un parámetro color. ¿Yo qué puedo hacer aquí? Yo puedo definirle un valor por defecto a color. ¿Cómo hago eso? Así. Igual, creo que esto va en corchete, no estoy muy seguro, no me acuerdo. Color. Esto ya va a ser así. Eso, así. Con 2 puntos. Pero entonces creo que no es necesario esto. A ver. Sí, así. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si él no recibe ningún color, por defecto va a cargar el negro. Pongámosle un color más diciente, yellow. Yellow, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este gallery title no me definió un color, por defecto voy a cargar yellow. ¿Sí? Y de esa manera, pues, podemos evitar errores de compilación del SAS. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, seguramente aquí en Slack, el color por defecto era este negrito. No se me carga acá esto, aquí, miren, este negrito, por ejemplo. Y ven que también puedo utilizar hexadecimales aquí adentro sin ningún problema. Y
En caso de que quiera cambiarlo, en este, por ejemplo, en este features title, pues entonces aquí yo voy a pasarme a white. Vamos a decir un ejemplo de Slack. Sí, miren, entonces, si no me definen un color, va a ser, color puse así, este color negrito de Slack. Y si me lo definen, pues ya lo cambio acorde a lo que me dijo el usuario que quería. En este caso era un blanquito. ¿Sí? Sí, muchachos, estamos claros entonces ya con SAS. Yo diría que estas son las grandes ventajas. Entonces, recapitulemos. Primero tenemos los imports, ¿sí? Que les quedo viendo cómo hacer los imports aquí en Visual, o si no les traigo la manera en cómo hacerla por terminal. Pensar unas cositas, las podemos ver sin ningún inconveniente. Tenemos también las variables, ¿sí? Tenemos el nesting, que yo diría que las cosas que están más top. Y como cuarto, los mixing, que también nos van a colaborar un montón para ahorrarnos líneas de código. ¿Sí? Y hay más cositas de SAS que son muy interesantes, pero bueno, tampoco quiero abrumaros con tanta información. Y antes, bueno, aquí en SAS, como para cerrar, muchachos, también podemos hacer operaciones matemáticas. Entonces, yo ya puedo sumar de una manera muy fácil, puedo hacer multiplicaciones, divisiones, aquí, y él ya entiende. ¿Sí? Ya es muy inteligente, digamos que CSS apenas está dando ese salto, y ya puede hacer ciertas cositas, operaciones, pero bueno, SAS ya es, como dijo Angélica al principio de la clase, es CSS con superpoder. Perdón, Elizabeth. Listo, muchachos, entonces creo que con esto cerramos el bloque de SAS. Como les va a dejar tarea, la revisaríamos el día lunes. Una tarea normalita, quiero simplemente que se sienten y traten de convertir uno de sus archivos de su proyecto en SAS, ¿sí? Y traten de utilizar pues las variables, miren a ver qué código se repite. Por ejemplo, si tienen unos color, definen como variable esos colores para que los reutilicen en los elementos. Y miren qué pueden utilizar como mixing. Normalmente un mixing se puede utilizar para un título y lo pueden entonces reutilizar en las diferentes secciones que tengan. Listo, profe, está bien. Queda claro entonces la tareita que ahí no les dejo tareas, pero creo que es la manera más óptima y concisa de corroborar si SAS lo entienden, y el día lunes revisamos si hay dudas. ¿Sí? Profe, Vale, pero profe. ¿qué tanto? O sea, ¿es solo una partecita? O Escojan la sección más importante de su página. Ok, listo. ¿Sí? Y convierten esa parte a SAS. Vale. ¿Sí? Bueno, muchachos, estamos cerca de terminar nuestro bloque de CSS y HTML, la parte bonita del curso. No, mentira, no les voy a meter susto, no se trata de eso, no. JavaScript vamos a tratar de que sea lo más agradable posible, porque lo es, ¿sí? Antes de, como les dije antes de cerrar, ¿quién ha escuchado de frameworks de CSS? ¿Qué framework de CSS conocen? Que hayan escuchado. ¿Nada? ¿Framework? Sí. ¿Qué tal este? Ah, Bootstrap, sí. Bootstrap, así. Sí. ¿Sí? Está Bootstrap, está Materialize. Sí, que tuvo un auge muy increíble cuando nació pues todo esto del material design de Google. Está también Bulma. Bueno, ustedes también podrían crear una librería como esta. Con el conocimiento que tienen, simplemente es crear clases de CSS para que la gente las use y hacer cosas bonitas. Sí, literalmente es esto. ¿Qué hicieron ellos? Estas librerías, por ejemplo, estas librerías lo que hicieron fue simplemente crear clases que la gente puede utilizar para aplicar a sus proyectos.
Entonces, uno importa su CSS y ya importando ese CSS, pues puede utilizar esas clases para lograr algún objetivo en nuestra página. ¿Sí? Entonces, les voy a ser sincero, y es que lo que nosotros hicimos en casi un mes larguito, pues con estas librerías lo podemos sacar en 2-3 días. Toda la parte de estructura es muy útil utilizar este tipo de librerías porque ya nos van a dar esas clases que nos permiten dividir el trabajo en columnas, decirle, hey, yo quiero que esta columna, cuando estemos en un tamaño grande de pantalla, mida el 100%, cuando estemos en mediano, mida 6, o sea, la mitad, y cuando estemos en responsive, pues que vuelva a ocupar el 100%. Para eso me gusta utilizar solamente el grid de Bootstrap. Vamos a ver por aquí. Me lo busco por acá mejor. Bootstrap grid. Sí, entonces miren esto. Miren esta fascinante cosa. Una vez nosotros instalamos o descargamos el archivo de CSS de Bootstrap, ya vamos a poder utilizar estas clases. ¿Sí? Él nos dice, vamos a tener un contenedor. ¿Recuerdan ese contenedor que yo les decía a ustedes que era muy útil tenerlo? Porque nos va a permitir tener unos márgenes de seguridad de nuestro código. Él nos dice, vamos a tener una clase container, vamos a tener una clase raw, y dentro de este raw vamos a tener unas columnas. ¿Sí? Entonces, él ya utiliza Flex, ya este grid utiliza Flex, entonces, genial. ¿Sí? Y miremos por acá, miren esta vez. ¿Sí? Yo le voy a poner a definir a cada columna estas clases. Y le voy a decir, oye, cuando estemos en small, quiero que midas tantas columnas. Cuando estemos en medium, quiero que midas tantas. Y cuando estemos en LG, en large o en extra large, quiero que midas tantas. Teniendo en cuenta que el máximo de columnas son 12. 12 significa el ancho total de nuestro navegador. Él ya va a hacer el cálculo matemático y va a saber cuántas son 12 en tamaño de píxeles. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo. Tiene que dar un ejemplito más diciente. Bueno, entonces, miren que entonces ya manejando ese sistema de layout, pues ya nos tenemos que preocupar nosotros por hacerlo manualmente. Simplemente utilizaríamos estas clases que ya nos da grid, pues sin ningún inconveniente. Entonces, a ver, miremos esto. SAS, por aquí creemos dentro de examples, ya vimos SAS, y aquí creemos uno nuevo de new folder que se llame Bootstrap. No, pongamos de frameworks. Sí, y aquí en framework va a crear uno que se llame bootstrap.html. Sí, la de siempre, HTML5. Bootstrap. Sí, entonces miren, vamos a probar cómo funciona esto del grid, que la verdad es que creo que es lo más importante de Bootstrap, independientemente de todos los componentes que me da para hacer una interfaz muy bonita. Una vez sepamos manejar el grid, pues ya estamos del otro lado. Entonces vamos a darle en Getting Started. Y él aquí me dice, solamente importando este CSS, ya podría tener todos los archivos CSS. Entonces importemos esta. Y le damos acá. ¿Sí? Sin embargo, muchachos, les aviso que, pues, gran parte de nuestra ventaja es que podemos ofrecer más de lo que solamente hace Bootstrap. Entonces, podríamos importar solamente el grid de Bootstrap, pero ya nuestro CSS es propio. ¿Sí me van a entender? O sea, no se trata de que abusemos pues, de Bootstrap, sino que utilicemos hasta cierto punto, hasta donde se nos permita, pues. ¿Sí? Porque seguramente, si nosotros hubiéramos enfocado nuestro diseño de landing page a Bootstrap, pues hubiera quedado una página bueno, si ustedes hubieran quedado muy parecidos, porque pues Bootstrap maneja el mismo layout, el mismo look and feel, ¿sí? Miren que ustedes se pueden ver en todas las páginas son muy serias. Obviamente, miren por ejemplo,
¿sí? O sea, las páginas son muy serias y seguramente no hubieran cumplido con el objetivo de nuestra página web. Por ejemplo, el tuyo, Elizabeth, el de azúcar, sale azúcar, pues hubiera quedado muy serio para un tipo de estructura de este tipo. ¿Sí? O sea, no todas las páginas se hubieran ajustado a lo que nos ofrece Ustra. Entonces, simplemente utilicemos lo que podamos. En este caso, sin mentirles, a mí me gusta mucho utilizar este grid. Y pues nos va a funcionar muy bien. Entonces, miren, una vez ya tenemos definido nuestro CSS acá, importamos el CSS. Recuerden que el CSS siempre va en la etiqueta head del HTML. Y los scripts van aquí al final del body. Pero bueno, luego miramos eso cuando estamos viendo JavaScript. Entonces, vengan, yo le levanto a este servidor a ver qué nos dice esto. Listo, aquí ya estamos y aparentemente todo está funcionando bien. Aquí está. Entonces, ¿qué nos dice Bootstrap? Regresémonos aquí a nuestro layout. Él nos dice, yo necesito que tengas un container y dentro del container hay un row y dentro del row estén las columnas. ¿Sí? Entonces, miremos. Tengo un container y tengo un row. Miremos qué está haciendo esto internamente. Miren, tengo un container ya con un width máximo de 1140 píxeles. Ese va a ser el límite del contenedor, ¿vale? Entonces, sigamos mirando. Tengo un row y dentro de este row va a poder tener column. Y tenemos columnas como pues, las divisiones que vamos a tener. En este caso podemos trabajar, por ejemplo, en los features, que son 3, ¿cierto? Normalmente siempre son 3 por 3. ¿Sí? Y miremos que entonces dentro del row deben estar las columnas. Y miren que él ya me definió esas columnas. Entonces yo dentro de cada una columna, yo podría decir aquí, tener un... No, por el momento no voy a agregar ben, sino que simplemente feature 1, feature 2. Ah, por cierto, lo felicito muchachos porque la mayoría de los commits que hicieron están en inglés. Yo dije seguramente se las olvidado, pero no, estuvo bien. Entonces miren, ya tengo mis 3 columnas sin necesidad de haber hecho haberme complicado en el CSS. Él ya internamente sabe, miren, cuánto debe medir cada una de las columnas. ¿Sí? Entonces ahora, yo ya puedo jugar con esto de las columnas y decirle que yo quiero, por ejemplo, en este momento si yo me voy a una versión mobile, miren que él va a seguir tratando de conservar en lo que más pueda las columnas. Pero yo también podría definirle que la columna mide el 100%. Él nos dice aquí cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí para usarla sería con sm. Yo puedo coger esta clase y le voy a decir que cuando estemos en mobile, las columnas sean 12. Voy a repetir entonces esta. Y creo que ya no hay necesidad de utilizar esta. Bueno, yo estoy definiendo unas. Miren. Si entonces ya esta columna en mobile ya va a medir el 100%. Entonces ya no tengo que irme a los media queries para cambiar ese valor a porcentajes, como lo habíamos definido en un principio, ¿se acuerdan? Sino que ya Bootstrap se va a encargar de hacer toda esa parte del layout por el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Miren que entonces ya todo pasó a ocupar el 100%. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues definiendo los demás tamaños. Tenemos entonces, cuando estemos en un call medium, pues 4, 8, 12. Si quiero mantener 3 columnas, pues el MD va a ser de 4. Recuerden que todo tiene que sumar 2 al final, ¿sí? 4. Y aquí también call MD 4. Sí, y miren, entonces ya recuperé las 4 columnas. Las 3 columnas, perdón. Y adicionalmente hay otra de medium, recuerden por aquí, que es large. ¿Sí? Entonces también podría definir aquí, voy a copiarme estas. Y aquí va a ser large. También va a ser 4.
Sí, entonces uno podría decir, no, entonces yo creo que cuando esté ya mucho más grande, pues este large no sea de 4, sino que sea, por ejemplo, de 6. Y perfectamente lo podría hacer también. Sí, entonces mira, aquí ya él varió. Vamos a reducir la pantalla como lo hicimos esa vez. Y ya cuando esté en medium, miren que él cambia 3 columnas y ya cuando supera el medium pasa a ocupar 6. ¿Sí? Entonces recuerden siempre que Bootstrap maneja todas sus columnas con número 12. ¿Sí? Él dice que las columnas son 12, entonces uno empieza a hacer la suma. Entonces, si yo quisiera que fueran solamente 2 columnas, pues sería 6 y 6. Ya como lo siguiente no cabe, pues no cabe, da el salto de línea. ¿Sí? Si quisiera que fueran las 3, pues ya sería 4 por 3, 12. Entonces cada columna pues va a tener en medium 4. O por ejemplo, pues vamos al ejemplo que tengan 4. ¿Sí? Entonces, este sistema de grid es súper importante, muchachos, pues porque nos va a ahorrar mucho trabajo. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer la sección que siempre es como la imagen y el texto, podríamos hacer lo siguiente. Container, recuerden, va dentro de una clase container para la seguridad. Tenemos un row y dentro del row pues vamos a tener nuestra columna que siempre, probablemente siempre queremos que en dispositivos pequeños sean 12, entonces le ponemos 12. 12. También queremos que en medio sea 6, recuerden. 6 más 6, 12, ahí estarán ocupando el 100% de las columnas. Y aquí tendríamos en large 6 también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí iría la imagen. Bueno, en este caso pongámoslo como título. H1, title. Y por aquí va a estar el botón, por ejemplo. Clic. ¿Sí? Y en la siguiente columna, que va a ser esta, va a copiar cuál es la clase. Y aquí va a haber una imagen. ¿Qué imagen? No sé, pero ahí debería haber una imagen. Busquemos algo. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Por ejemplo, esta. No te vayas. Esto. Sí, te voy a pegarla acá. ¿Y qué pasó? Miren entonces, muchachos, que ya tengo mi sistema de columnas. Ahora, como estoy usando Flex, eso también tiene clases que me ayudan a manejar esto. ¿Sí? Yo aquí podría decirle align item center. Espérenme a ver si esto se está funcionando. Que para ser sincero, hace tiempo no utilizo. Ah, sí, miren, la usa. Pero entonces, el Align Item Center no va al nivel del hijo a las columnas, sino que va al nivel del row. ¿Sí? Porque el row es la que tiene el flex. Entonces voy a decirle acá que estos elementos van a estar alineados en el centro. Y miren. Entonces, como grid de Bootstrap está hecho en Flex, pues yo ya tengo la ventaja de que yo también tengo definido las clases como Justify Content, por ejemplo. Justify Content Center también está definido. Son clases que ya Bootstrap hizo precisamente para que nosotros las utilicemos y no tengamos que crear estilos nosotros para modificar ese comportamiento. Sí, y también funciona. Igual, todo esto está en la documentación de Grid. O sea, en el momento en que ustedes lo quieran usar, pues se puede dar una leidita a la documentación y fácilmente pues vamos a entender. A ver. Sí, mira, entonces aquí él nos da todas las clases, ¿sí? Todas las clases van al lado de route, align item center, lo que ya llamamos de flex, para centrarlas, para alinearlas al final.
Entonces, todos los valores que ya conocíamos de flex, ellos lo aplicaron como clases. Entonces, se podrían reutilizar. Por ejemplo, este flex end me manda el título al final. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo podemos utilizar nosotros las librerías para sacarle el mayor provecho? Sí, profe, pues más o menos. Yo creo que ahí sí toca es aplicar a ver qué tal. Profe, entonces tú recomiendas Bootstrap en vez de los demás. No, o sea, eso depende del requerimiento que tengamos. En este caso, Angélica, lo único que yo hago es utilizar, es más, miremos esto. Cuando ustedes descargan Bootstrap, por aquí hay una manera de descargar este señor. A ver, vale, download, a ver qué descarga esto. Miramos, está en la versión 4.0. Abramos esto. Y miremos acá que tiene un disk, tiene un JS y un SAS. Miren esta belleza. ¿Recuerdan lo que vimos ahora? Miren que él tiene todo separado por componentes. Tiene un alert CSS, un card, un carrusel, un close, y aquí está el grid. Si yo abro este grid, open, miren que él aquí, bueno, aquí está, él aquí llama más cosas, miren, está dando include de diferentes otros CSS, entonces digamos que este CSS no me va a funcionar mucho porque le estoy llamando más, pero por aquí debe haber alguno compilado. No, está compilado. Bueno, otra que puedo hacer es esta, buscar acá, Bootstrap, grid, CSS. Yo creo que alguna vez la pude descargar. A ver. La otra es /cbn. Por ejemplo, yo no quiero tener todo lo de USA, yo solo quisiera tener el grid, ¿sí? Todos esos estilos que me ayudan a construir mi página en columnas. Yo diría que lo que más necesitaría yo en este caso, ¿sí? Poder manejar un sistema de columnas fácil que me permita maquetar rápido, pero internamente las columnas, pues yo sí quisiera que el CSS sea mío, sea propio. Por ejemplo, Angélica, si tú quisieras utilizar Bootstrap para hacer en este caso tu portafolio, pues la página no hubiera quedado ni parecida a lo que es ahora. ¿Por qué? Porque utilizamos estilos propios y le hicimos ver a nuestro estilo, ¿sí? Ya, por ejemplo, para casos específicos, para hacer un dashboard, para hacer cosas más, ¿cómo te diría? Para hacer las cosas más, sí, como más serias, diría yo, un dashboard, cosas así, ahí sí ya podríamos utilizar y sacarle provecho a Bootstrap. Es más, es que, miren, Bootstrap. Esto es solamente una introducción. La idea es que conozcan estas cosas y se sienten indagados, pues busquen un poquito más de información. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Bootstrap, estamos en la versión 5. Getting started, layout, content, components. Miren. Ya con Bootstrap, yo ya puedo hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Solamente importando, él me pone el HTML que debería de copiar. ¿Sí? Y ya con esto, todo es por las clases. ¿Sí? Por poner este tipo de clases, las clases ya están relacionadas con los estilos que ellos tienen. Entonces ya este tipo de cosas se podrá hacer de una manera muy sencilla, simplemente importando. ¿Qué otros componentes tenemos? Tenemos este componente de card, por ejemplo. Sí, miren esta card. Esta card simplemente agregando este HTML, ya se podría hacer. Entonces, ¿qué hacen? En resumen, todas estas librerías nos ahorran trabajo de HTML y CSS. ¿Sí? Pero yo no quise, muchachos, explicarles este primero,
porque entonces ustedes se iban a ir por la fácil y utilizar cosas que ya estaban hechas. ¿Sí? Ahora sí, bienvenidos al mundo de las librerías que se pueden utilizar para sacar cierto grado de provecho en el desarrollo o la maquetación web. ¿Sí? Igualmente, cuando tengamos, por ejemplo, ustedes en el mundo laboral, seguramente el diseño no va a ser, el diseñador no te va a decir, ay, mira, utilicé Bootstrap para hacer la página, sino que no, al contrario, el diseñador utiliza sus propios recursos, utiliza sus elementos, lo que se imaginó, y seguramente eso que se imaginó, pues no se puede hacer en Bootstrap, no está hecho ya. Entonces sí nos toca hacerlo a nosotros manualmente. ¿Sí queda claro el consejo? Sí, profe. Bueno. Este así como el agua, profe. Ese es el ejemplo que quería escuchar. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos el CAG, tenemos un carrusel. Para el carrusel utiliza estilos, JavaScript. ¿Sí? Entonces, digamos que Bootstrap es algo muy, muy completo. Tengo popovers. A ver. Este es el popover, que me sale un textico aquí al ladito de los botones. Sí, si quieren, se echan una pasadita por esta página y ahora que ya sabemos cómo enlazar cómo enlazar CSS y JavaScript a nuestra página por el slider que hicimos, pues pueden también cacharrearle a esto sin ningún problema. Tengo una barrita de progress, esto recibe un valor, miren. La verdad es que son muchos elementos que ya podríamos empezar a utilizar gracias a estas librerías. Tengo un navbar, ellos tienen también un navbar, pero nada como nuestro navbar propio. Miren que la verdad es que hay muchas páginas que lo reutilizan, entonces ustedes entran a una página y siempre lo ven siempre como este diseño, en esta misma estructura. Sí, entonces por eso muchas veces es mejor hacer nuestro propio diseño. Y entonces, bueno, en Bootstrap sí me gusta mucho el sistema de grilla que ellos manejan, el sistema de layout, que la verdad les facilita mucho este tipo de cosas. ¿Ya? Imagínense haber hecho esto en CSS, nos hubiera tomado un tiempito, aquí no, simplemente agregando esto ya tenemos 2 columnas y agregando estos estilos, perdón, estas clases ya tenemos 2 columnas. Easy. ¿Sí? Ahora, eso es por el lado de Bootstrap. Otra de las más populares es Materialize. Sí, Materialize al mismo estilo que Bootstrap también utiliza un sistema de grillas, pero ese sistema de grillas, digamos que no está construido en Flex. Déjenme, yo verifico que hace tiempo no miro cómo está el estándar, el estado de esta librería. Sí, no, este ejemplo no está en Flex. Sí, no, estos señoritos, bueno, miren que, no sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos la introducción a Flex, yo les comentaba que antes para hacer ese tipo de cosas se utilizaban floats, sí, elementos flotantes, y eso complicaba mucho a la hora de hacer el desarrollo. Ahorita pues con Flex ya todos son color de rosa, como el meme de los Simpsons. Es genial por ese lado. Entonces, bueno, digamos que en cuanto a ver, una cosa, es la versión más reciente. En cuanto a sistema de layout, Bootstrap es el más completo y además que está en Flex y ya está muy familiarizado, entonces genial por ese lado. Lo bonito de Materialize son los componentes y pues que tiene una apariencia muy parecida al Material Design que Google hizo tan popular. Por ejemplo, tenemos en el apartado JavaScript, miren esto. Miren, tenemos esto. Se pueden hacer este tipo de cositas tan sencillamente como importando esto. Pero entonces miren que ya Materialize empieza, bueno, aquí dice already created, menos mal. Sí, entonces podemos utilizar simplemente añadiendo este JavaScript, hacer esto, lograr este resultado. ¿Sí? Tenemos también un drop down con más opciones.
¿sí? Que se salen de lo que ya conocíamos como nuestros drop-down genéricos que vienen del navegador, nuestro select, sino que ya son más personalizados. Y se pueden seguir personalizando, por ejemplo, este es por el defecto. Así viene por defecto, pero como ustedes ya saben manejar estilos, ustedes ya van a poder decir, bueno, yo no quiero que estas opciones sean azules o este color, sino que sean negros. Entonces ya ustedes por estilos pueden venir y venir acá directamente y sobreescribir esos estilos. Entonces decir que ya no quiero que sea este verdecito feo, sino que ya sea negro. Y ahora que ya tenemos la noción y lo sabemos cómo hacer, pues fácil. Por eso que yo siempre les decía, muchachos, que nuestros estilos deben de ir de últimos. ¿Sí? Una vez estemos aquí, pues nuestros estilos van a sobreescribir los estilos que importamos para hacer ese tipo de modificaciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos tabs, también es muy bacano los tabs. Profe, ¿Sí? entonces no importa en mi código, en el cuerpo del código, cómo yo, en qué orden haga los estilos, siempre se van a, o sea, siempre va a sobreescribir uno encima de otro, si es como estén según acomodados arriba, en el head. Sí, exacto. Por ejemplo, eso se le conoce como jerarquía y es, si yo tengo dos estilos aquí, ¿recuerdan cuando hicimos nuestros estilos y nuestro mobile? Pues nuestro mobile, como está de último, va a sobreescribir los estilos que estén acá arriba. Y por eso también es que siempre esos estilos que son de terceros, como Bootstrap, cuando importamos el Swiper, todos esos deben de ir primero. Porque entonces, en caso de que yo deje esto de último, si hay alguna clase que comparte mi código como el de la aplicación de terceros, pues va a tener más relevancia y más importancia este y pueden causar problemas de compatibilidad en CSS. ¿Sí? Y muchas veces no queremos eso. Listo, gracias. Dale, Julián, con gusto. Sí, entonces, bueno, Materialize, muy bonito para hacer este tipo de cosas, interacciones, está bastante completo. Está el famosísimo Parallax, OpenDemo. Todo esto se podría hacer. O sea, en verdad ahorran mucho trabajo a los tabs que estamos viendo. Eso es bonito. Sacar estas alertas aquí a la derecha, pero esto con JavaScript Vanilla lo podemos hacer y podemos hacer un ejemplito y ir anotando. Toast. Sol tips también. Miren. Pues también se podría hacer fácilmente sin necesidad de tener que... ¿Cuál es el problema de utilizar estas cosas, muchachos? El problema es que hay que importar muchos archivos. ¿Sí? Que hay que importar el CSS de Materialize, el CSS de Bootstrap, el JavaScript de Bootstrap, el CSS de Bootstrap. Y al final de cuentas, todos esos archivitos, muchachos, van sumando tiempo de carga en el navegador. Recuerden que todo eso se va cargando en el tiempo real cuando el usuario ingresa y pues entre más recursos tengamos, la página más se va a demorar en cargar. ¿Sí? ¿Se acuerdan la página que les mostré, GTmetrix? Pues esta paginita, muchachos, va a contar todos esos recursos y va a sacar también un puntaje dependiendo de todo lo que tiene que cargar. Entonces, entre menos cosas tengamos que meter en nuestra página, hasta mejor. Solamente meter lo que necesitemos. Por ejemplo, yo para qué voy a meter todo ese CSS de Bootstrap si solamente quiero el grid. Entonces yo simplemente voy y miro cómo me levanto el archivito que tiene el grid y lo incorporo en mi página. Y así no estoy incorporando que los botones, que el carrusel, que el navegador, no, simplemente voy a importar lo que necesito. Sí, entonces, bueno, otros populares es Bulma. Bulma ha cogido mucho auge por documentation. Columna, miremos. Ah, sí, mira que en el caso contrario de Materialize, Bulma se utiliza columnas. Perdón, se utiliza Flex. Basics. Sí, y mira que es hasta más bonito. Define la clase columns y column es la columna. No es tan...
resumido. Pero bueno, aquí ya se complica un poquito. Bueno, miren que las diferentes librerías pues, tienen su propia manera de nombrar las clases y ya nosotros como usuarios nos toca es aprender a usarlas, ¿sí? Aprender a usar el recurso. Sí, pero bueno, miren que quiero que la curva de aprendizaje de Bulma es más larga que la de Bootstrap, pues, para entender esto, ¿no? Son 2/3, bueno, esto ya... Bueno. Ah, bueno, pero miren que también es así. La grilla también puede ser dividida en 12 columnas y las clases pueden tener esta división. Ah, bueno, así está más entendible. Sí, aunque la clase va a tener 10, entonces va a medir 10 y miren que maneja el mismo sistema de 12 que Bootstrap. Normalmente todas las librerías de CSS utilizan este sistema de columnas hasta 12. No está mal, se le puede echar un ojo. Tengo elementos, miren, también tengo elementos. Ellos me importan ya botoncitos con sus estilos. Sí, ellos me dicen, miren qué clases tengo que usar. Defino una clase button y luego hay una clase modificadora. Ellos no lo manejan así como ven. Pero miren que esta clase está modificando el color. Y por ejemplo, button, define la clase button y al lado de button es info. Entonces, miren que le cambia el color a azul. Is danger y lo cambia a rojo. Y miren que ya tienen una paleta de colores definida. Entonces, utilizar esto va a ser mucho más sencillo todo. Sí, de pronto tienen algún comentario sobre las librerías, les parece interesante, piensan, profe, entonces, ¿por qué gastamos tanto tiempo haciendo nuestro landing page si pudiéramos haber utilizado una de estas? ¿Qué opinan, muchachos? Muy interesante, profe. No sé qué vas a opinar, pero me parece muy chévere. Sí, o sea, hagan de cuenta que ustedes hicieron su landing page para que alguien más la use. Entonces, normalmente, quiero que cada que hagan un CSS o un HTML, piensen como si alguien más lo fuera a usar. Entonces, utilicen clases fáciles de entender, clases que se pueden reutilizar. Como en este ejemplo, miren, ellos definieron clase button y luego hay otra clase que va a ser modificar esa primera clase. Sí, entonces, pues sí, es muy interesante. Y pues lo que les digo, o sea, yo no quise mostrarles a ustedes esta librería porque seguramente hubieran visto y se hubieran visto tentados por esta librería si las hubieran utilizado. Entonces, ahora que ustedes ya saben manejar CSS a la perfección, pues ya pueden utilizar ese tipo de librerías, muchachos, en proyectos futuros si fuera necesario. Como rápido, por ejemplo, tienen que hacer una página para HCI o para presentar el proyecto final de HCI. Entonces, no tienen mucho tiempo, entonces pueden utilizar Bootstrap, utilizar directamente Bulma, con lo que ya les ofrece, y la página va a salir en menos de un día. Y ya va a salir responsive y va a salir todo. Entonces, simplemente se preocupan por tratar HCI y no tienen que preocuparse por la página de presentación, sino que ya utilizamos algo que ya esté hecho. La diferencia de utilizar estas cosas, muchachos, por ejemplo, comparar un tema HTML en Team Forest o en todas esas páginas que venden pues, temas, es que al menos aquí estamos construyendo nuestra página según nuestras necesidades. Comprando nuestro tema, pues tendríamos que adaptar nuestras ideas a lo que nos da el tema. Aquí no, y vamos haciendo a medida que necesitemos. ¿Sí? Entonces, obviamente, nunca vayan a comprar un tema, ya sabemos cómo hacer un HTML y pues cómo utilizar estos recursos a nuestro beneficio. Listo, muchachos, entonces creo que con esto cerramos pues nuestro bloque HTML y CSS. Les comento entonces, como ya les he dicho varias veces, nuestro siguiente bloque es JavaScript. Vamos a ver desde lo más básico, desde cómo definimos, cómo cargamos un JavaScript en el HTML, cómo podemos manipular elementos, cómo yo puedo capturar eventos, cómo yo puedo coger valores de un formulario para luego enviarlo a algún lado. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas las podemos hacer por JavaScript.
Entonces, vamos a ir de lo más básico hasta lo más avanzado, que es como comunicarme con un servidor, ¿sí? Para dar inicio a nuestro segundo proyecto, que es nuestro carrito de compras con Firebase. ¿Sí? Entonces, ¿queda alguna duda de pronto de este tema de HTML y CSS o lo cerramos con broche de oro? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que todo bien, profe. Por ¿Sí? ahora, pues si Todo bien surgen por dudas ahora. igual, pues podemos preguntarte, ¿no? Por supuesto, hombre. ¿No? Si les queda alguna duda con lo que fuimos en el primer taller, no. Ustedes saben que me tienen ahí en el chat por lo que necesiten, muchas cualquier duda. Entonces, la tarea que les queda es utilizar SAS en tu proyecto, al menos un componente de la página, ¿vale? Una sección importante de la página de ustedes, de su landing page, ¿sí? Y el Listo. lunes empezamos ya con JavaScript. Viendo por encimita, vamos despacio para que todo lo que veamos nos quede en la cabecita. ¿Listo? Antes, Bueno. ¿alguien ha manipulado JavaScript antes? ¿Con un acercamiento en el curso pasado? ¿Con Domi? ¿O no? No hemos tocado JavaScript aún. Sí, No, un sí. poquito. Al final de Echo, cuando vamos a tocarlo. Trabajar con Firebase. Pero yo no me acuerdo nada. Ah, bueno, pero digamos que por ahí muy al fondo hay algún recuerdo. Bueno, eso está bien. No, profe, eso está vaciado, hay que hacer. Para lo que estaba JavaScript lo reemplazaron por lo de HTML y CSS. Vamos a tratar de que a medida que estemos trabajando en JavaScript no se nos olvide lo de HTML y CSS, ¿vale? Porque entonces vayan pensando también de una vez que el landing page nuestro tiene que vender unos productos, ¿sí? Entonces vayan pensando también qué productos van a vender, qué vamos a poner en el carrito, las descripciones, porque tenemos que crear, creo que 3 páginas. La página de productos, donde listamos todos los productos. Una página del producto individual, donde pues, va a estar el nombre, cuánto cuesta, la descripción, ¿sí? Y luego tenemos pues, nuestro checkout, ¿vale? Entonces vamos para que lo tengan en cuenta y todavía no es para que lo hagan, pero pues sí que lo tengan presente, muchachos. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, nos vemos el lunes, ¿vale? Bueno, Dale, profe. estés muy bien. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Gracias, chao, que Igual. estén bien, feliz viernes.